Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a este canal Saber Más, edición Hard Teacher. Bueno, le puse Hard Teacher porque en realidad ya vamos a empezar a tocar temas mucho más profundos. Sí, hemos visto algunas variaciones que hemos encontrado, algunas cosas que hemos encontrado y preguntitas que hemos escuchado en los salones de clases o en las consultas. Uno de ellos es la crianza segura. Entonces, vamos a empezar con una serie de conceptos, pláticas, abordando temas sobre las diferentes metodologías o enfoques que podemos utilizar para la crianza moderna, lo que está ahorita. Sí está muy padre estudiar a nuestros teóricos, piagetanos, ¿no? Pedagógicos y psicológicos, pero en realidad, ¿qué es lo que está pasando en la psicología moderna? Por eso voy a estar invitando alumnos, colegas, compañeros, psicólogos, con diferentes grados, experiencia o estudio, para que puedan, pues, compartirnos un poquito de su experiencia, su pensamiento y cómo toman esto. En esta ocasión, y para arrancar nuestros primeros temas, es un súper orgullo presentar a la licenciada Yasmín Clavel González, quien fue mi alumna y bueno, pues ahora es licenciada en psicología y está dando por ahí terapias y con todo el ánimo. ¿Cómo estás, Yas? ¿Qué tal? Buen día. Pues aquí estamos, para abordar justo este tema tan interesante. Perfecto. Bueno, pues me da mucho gusto que te hayas podido conectar y me hayas recibido la invitación. Te dejo para entrar en materia con tu tema. Compártenos un poquito de lo que has investigado y, bueno, cualquier duda que tenga, te la voy a hacer saber. Gracias, Jazz. Excelente, muchas gracias. Pues hoy en día se entiende que hay familias de distintos tipos, ¿no? Normalmente se le llaman a algunas familias, como son papá, mamá e hijos, familias normales. Sin embargo, las familias que están compuestas por otros integrantes, por ejemplo, cuando hay algún divorcio y estas personas deciden formar una nueva familia, se les llaman familias reconstituidas. No quiere decir que no sean normales, son familias normales también, simplemente que tienen ciertas variaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues estas familias también pueden funcionar. Sin embargo, para que estas familias puedan funcionar de la mejor manera, pues se deben de tomar en consideración ciertos acuerdos, ¿no? La verdad es que muchas veces cuando estas familias recién se constituyen, pues no toman esto en consideración y entonces deciden tal vez aventarse a esta aventura sin considerar ciertos aspectos, ¿no? Cosas tal vez muy sencillas como el ponerse de acuerdo en situaciones de la crianza, tal vez, no sé, se me ocurre, por ejemplo, tal vez la mamá decide que sus hijos no pueden comer en la cama. Sin embargo, el papá, pues, en su crianza lo permite. Y ese tipo de cuestiones pueden parecer muy sencillas, pero al final de cuentas van a involucrar que haya cierto tipo de conflictos, por muy mínimos que sean, pero que tal vez la acumulación de estos pues nos puedan llevar a conflictos mayores o a malos entendidos, ¿no? Entonces es importante que se considere cuando una familia se está reconstituyendo ciertos aspectos, ¿no? Desde la crianza, la educación, los valores, esos son muy importantes. Para la crianza es importante que haya eh, un fundamento y el fundamento principal para criar son los valores, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, si yo quiero poner una regla, no sé, por ejemplo, se me ocurre que todos los días los niños se levanten y tiendan su cama. Parecería una regla muy simple, muy, tal vez que se pueda brincar, pero está generando el sentido de responsabilidad en los chicos. Entonces, este valor pues es muy importante porque lo van a requerir incluso en su vida adulta, ¿no? La responsabilidad de presentarse al trabajo, de llegar a tiempo, de cumplir con sus actividades. Entonces es importante que se consideren todo este tipo de aspectos en una familia que se está reconstituyendo, ¿no? Invariablemente en cualquier familia, no nada más en una familia que se está reconstituyendo, pero son cuestiones que muchas veces dejamos de lado
y que no planteamos, no platicamos, no llegamos a acuerdos y por eso se puede dar, pues incluso, como ya lo mencioné, conflictos, ¿no? Durante estos conflictos, pues se pueden incluso dar otro tipo de situaciones, por ejemplo, abuso emocional, en el cual pues puede haber incluso insultos, humillaciones, malos tratos, ¿no? Por parte de cualquiera de las partes, ya sea por parte de, como se le considera en muchas ocasiones, del padrastro, ¿no? Y no me refiero a los padrastros de los dedos, sino a los padrastros que, pues, es, cuando forman una familia nueva, así se les llama, ¿no? ¿Por qué? Pues la verdad no lo conozco, pero es la manera en que se le llaman a este tipo de personas, o la madrastra o el hermanastro, ¿no? Yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, me parece que eso como que marcaría esa línea, ¿no? De no eres mi hijo, no soy tu papá. Y está bien, de hecho incluso es importante dejarlo claro, porque un niño no requiere que se le obligue a que considere a la pareja como su papá o su mamá. Está, eh, él está en este conocimiento de que tiene sus padres biológicos y ese lugar se debe respetar. Sin embargo, pues tal vez, no sé, llamarle por su nombre, ¿no? Ya poner una etiqueta puede como también poner esos límites en la relación. También durante este proceso, pues puede haber incluso ciertas situaciones de abuso físico, ¿no? El cual pues implica violencia física, golpes, tal vez incluso pellizcos o puede ser también algunas sacudidas, jalones de oreja, ¿no? En otras situaciones se puede dar también la negligencia y esto lo vemos muy común en que cuando están las familias reconstituidas, una de las partes no interviene en la crianza o la educación del hijo, ¿no? Por ejemplo, como es tu hijo, pues tú lo tienes que corregir, ¿no? O es que si yo le digo, pues a mí no me va a hacer caso porque no es mi hijo. Y entonces este tipo de situaciones, pues incluso pueden llegar a afectar la relación de pareja, no nada más la relación con el hijo, sino la relación de pareja, porque también se considera muy a menudo que la prioridad debe de ser la pareja. Pero aquí cuando estamos hablando de familias reconstituidas, la verdad es que el factor importante es quien llegó primero. Cuando es una familia común en la cual pues la pareja decide tener hijos, pues la primera persona en llegar fue la pareja y se le debe dar su lugar. Sin embargo, cuando se da una familia reconstituida, los primeros en llegar pues son los hijos y ellos de verdad es que esperan que se les dé su lugar. Voy a poner un ejemplo de un paciente que me mencionaba cuando sus papás se separaron, él se queda con el papá y en quedarse con el papá decide darle su recámara a los hijos de su pareja. Y a él, así con estas palabras me lo dijo, me sacaron al sillón, ¿no? Y entonces ahí me doy cuenta que este tipo de situaciones pues hacen sentir a la persona desplazada, como yo no soy importante, ¿no? O sea, como si yo soy tu hijo, pues me sacas a la sala, ¿no? Y les das el lugar a los que no son tus hijos. Entonces es importante darles esa importancia a quien llegó primero. Y no me refiero a la vida, sino a la vida de la familia, o en este caso del padre, ¿no? Si primero llegaron los hijos antes que mi pareja nueva, pues primero le doy el lugar a mis hijos. Y no como un afán de que tú siempre vas a tener la razón y todo lo que digas va a ser así. No, sino yo te voy a creer, yo te voy a escuchar y con base en ello vamos a tomar decisiones, ¿no? Pero no te voy a desplazar y no vas a ser para mí menos importante que mi pareja, por ejemplo, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa cuando hay una familia reconstituida, que el hijo se siente desplazado, se siente que no vale, incluso pues
se siente invalidado, ¿no? Así como, pues, no importa, o sea, si ya tiene a su pareja, ya como para qué yo estoy ahí. Y hasta en ocasiones se ha dado mucho el caso que se van, ¿no? O se regresan con la mamá, o se van con la abuelita, o se van con otros familiares porque no soportan esta situación. Voy a poner otro ejemplo de una familia que yo conozco, en la cual no nada más, pues eran los de él y los de ella, sino también los que tuvieron en conjunto, ¿no? Entonces, en estas familias todavía es más complejo, porque pues entonces ya no nada más son los míos y los tuyos, sino ya también son los nuestros, y no es el mismo trato que se da a los nuestros que a los que ya tuvimos anteriormente. Y se da sí o no, bueno, perdón, sí o sí, o invariablemente, la comparación, ¿no? Es inevitable que cualquiera de las partes compare, ¿no? Es que a tu hija que tuviste primero le compras más cosas que a tus hijos que tuvimos en conjunto o que al hijo que tenemos en conjunto, ¿no? Y es que siempre le das prioridad a tus hijos chiquitos y al hijo grande, pues ya no. Y entonces, de verdad, no, esta comparación no nada más se da entre los padres, incluso entre los hijos, ¿no? Es que a él, como lo tuvo primero, lo consiente más. O a él, como él es el más chiquito, pues lo consiente porque cuando yo estaba chiquito, pues ni siquiera estaba, ¿no? O muchas veces, me encargaba, ¿no? Con otras personas porque tenía que trabajar y no tenía quien me cuidara. Y justo a eso quiero llegar a este punto de la negligencia, ¿no? Cuando en este tipo de situaciones, por la situación que sea, se dan casos en que hay falta de cuidado, hay falta de atención, hasta puede ser que haya falta de las cuestiones básicas como es la vestimenta, el alimento, ¿no? O sea, de que mientras está con la mamá, pues ella que se haga cargo y yo me desentiendo de esto, ¿no? También en esta parte de la crianza con familias reconstituidas se da mucho el caso y es un tema muy delicado, pero es real y hay que tocarlo, es el abuso sexual. Desafortunadamente, y no nada más para niñas, también hay niños que son víctimas de estas situaciones en las que, pues, por ser tal vez el padrastro o la madrastra, se toman ciertas atribuciones y ciertas confianzas, ¿no? En que, bueno, pues como ya voy a vivir aquí y ya soy tu papá, ya te puedes sentar en mis piernas, ¿no? O al revés, con la mamá, ¿no? Como ya somos una familia, yo ya puedo besarte en la boca. Y muchas de estas cosas, desafortunadamente, no se hablan, ¿no? Por temor, sobre todo aquí, la verdad, quienes más lo padecen son los niños, porque, pues, temen incluso la felicidad de sus padres, ¿no? Es que si yo hablo, pues me van a tachar de que yo no quiero que mi papá sea feliz o que mi mamá vuelva a realizar su vida. Y entonces en este sentirse culpables, deciden no hablar y quedarse con este tipo de traumas para toda su vida, porque además incluso mucha gente ya grande que ha sido abusada sexualmente, y con esto no quiero decir que haya exclusivamente coito o una penetración, sino el hecho ya de tener ciertas caricias que a mí me incomodan, y que me hagan ver ciertas escenas que yo no debo ver, ya es abuso sexual. Entonces, en esta parte, pues muchas veces la gente, ya como lo bien lo mencionaba, cuando son adultos, le cuesta mucho hablar de estos temas, ¿no? No es algo que nuestra cultura esté siquiera permitido hablarlo, por ejemplo, y me ha tocado ver situaciones en las que, no pasó nada, ay, no, tuviste mal, no, ¿cómo crees? Si es tu papá, no, si ya va a ser tu papá, ¿cómo crees que va a hacer esas cosas? No, si él te quiere mucho, y hasta como que intentan ocultar este tipo de situaciones, ¿no? Desafortunadamente. Y también este, en este ocultar estas situaciones, pues viene el abandono emocional, porque el abandono emocional se da en estas familias reconstituidas cuando pues los niños no son entendidos, ¿no? O sea, me estás diciendo que lo que yo vi o lo que a mí me hicieron no es importante, que no vale, que yo estoy mintiendo o que simplemente me equivoqué y entonces lo que siento no importa.
Entonces, este abandono emocional, pues se da también por esta parte, ¿no? Porque no están validando mis emociones, mis sentimientos, incluso puede ser que hasta los pensamientos, ¿no? El que yo piense mal de esa persona que me tocó y no me hizo sentir cómodo, no me lo estás validando. Y me parece que es importante darles importancia a este tipo de situaciones porque si el niño lo está sintiendo, pues se le debe de escuchar, se le debe poner atención, ¿no? Ahora también en estas dinámicas familiares tan complejas que últimamente se están dando con mayor, pues sí, con mayor frecuencia, vemos distintos tipos de situaciones, ¿no? Hay desde tal vez familias que quieren hacer todo de la mejor manera y en este querer hacer todo de la mejor manera, pues a veces también no se toman en consideración las emociones de los niños, ¿no? Por ejemplo, vi un caso de una familia reconstituida en la que nada más era mamá, hija, papá, hijo, y entonces se rejuntan y les dan la noticia de, bueno, pues nos vamos a casar, y no es ¿estás de acuerdo? ¿Te gustaría? O sea, ya lo dan por hecho y en ningún momento se les pregunta a los hijos qué pasaría, qué pensarían, qué sentirían, les gustaría tener un nuevo hermano, una nueva hermana, compartir tal vez un cuarto, porque también eso es algo bien común últimamente, ¿no? Las casas ya no son tan grandes como antes y entonces ahora tal vez ya no es nada más el compartir la familia, sino es compartir incluso una habitación, una casa pequeña, un departamento, ¿no? Compartir mascotas, compartir tiempo, o sea, se tienen que considerar muchos aspectos que si no se toman en cuenta a la larga van a ir complicando las relaciones, ¿no? Las relaciones tanto de la familia en sí, como de la pareja, como de los hijos, ¿no? Por cosas tal vez muy insignificantes, como pueden ser lo que estaba mencionando, ¿no? El compartir el cuarto. Y más si estamos hablando de situaciones en las que tal vez es un niño y una niña, ¿no? Como una niña que ha dormido sola durante, vamos a suponer, 12 años, de repente tiene que compartir su cuarto con un niño de 10, que además, pues están en procesos diferentes, este, y te tengo que mencionarlo, ¿no? Tienen cuerpos distintos, entonces tienen reacciones diferentes. Es más, no nos vayamos tan lejos, tienen gustos distintos, ¿no? Hasta el adorno del cuarto puede involucrar que haya muchos conflictos en esta relación. Pues es lo que podría yo aportar desde mi parte y me Excelente. pongo a la disposición para las preguntas. Muchas gracias. Es un tema increíble, de verdad increíble, porque, caray, pensar en que dos personas se unan parece fácil, pero cuando ya traen una familia atrás, porque es eso, ¿no? Tener hijos, producto de una relación atrás, es ya traer una familia. Tengo una pregunta, licenciada. ¿Crees que sea más fácil para una mujer con hijos rehacer su vida que para un hombre con hijos? Es una pregunta interesante. Lo más común, no estoy diciendo que sea lo más fácil, lo más común es que el hombre busque rehacer su vida. Este, por muchas situaciones, ¿no? Porque tiene que trabajar y quién se queda al cuidado de los hijos, porque tal vez no tiene las herramientas suficientes como para la crianza de los mismos. Sin embargo, también recientemente se está dando mucho el caso en mujeres que se han divorciado o por cualquier situación han perdido a su pareja y deciden volver a tener una relación. Cada vez es un poquito más frecuente, sin embargo, sigue siendo mayor la prevalencia de los hombres. ¿Por qué? Esto tiene mucho que ver que se les facilite más a los hombres por el tema cultural. Al menos aquí en el país, en México, sí se tiene todavía muy marcada esta parte en la que la mujer, ¿cómo va a hacer su vida? No, tiene hijos. Siempre su prioridad deben ser sus hijos. No, y si mete a alguien, seguro la va a maltratar. Seguro va a maltratar a los hijos, seguro. Y no, o sea,
no es un hecho, pero sí se tienen, como bien lo mencioné, que tomar en cuenta muchos aspectos para justo evitar este tipo de situaciones, ¿no? Pero creo que de manera cultural, ahorita, es más fácil para un hombre rehacer su vida que para una mujer. Por el tema cultural nada más, todo lo demás está en igual. Perfecto. Y ahora, ¿qué crees que necesitaría una persona? Bueno, voy a plantear un escenario. La mujer, ¿no? Voy a poner una mujer, tuvo 2 hijos, ¿no? 2 hijas, por ahí tuvo conflictos con el marido, se divorciaron, se desentendió el marido y tan tan. ¿Qué crees que necesitaría esa mujer? Porque ya empieza otra vez su corazoncito a abrirse, a ablandarse, para comenzar una nueva relación. ¿Qué crees que ella necesitaría para que pudiera entrar alguien nuevo a su vida? Híjole, pues para una mujer es más complicado en el sentido en el que, pues, como ya lo mencioné, de manera cultural, pues está mal visto, ¿no? Que una mujer rehaga su vida. Yo creo que de los puntos principales para que ella necesitaría es esta comprensión, ¿no? Y esta validación, a veces incluso de la familia, ¿eh? Porque conozco un caso en el que se divorció una persona que pues no tenía una buena relación con su pareja y que incluso él la engañó, y la familia de ella le dejó de hablar. Por 3 años le dejó de hablar porque se divorció. ¿Cómo ella se iba a divorciar? Si ella ya tenía hijos, si tenía todo, o sea, un engaño lo podía haber pasado por alto. ¿Por qué por un engaño nada más decide acabar con su matrimonio? Entonces, híjole, esta invalidación que hacen incluso la propia familia o este juicio que tienen, ¿no? Señalar de cómo tú vas a divorciarte de tu esposo, puede incluso hacer sentir a la mujer insuficiente, incapaz, ¿no? En muchas cosas de cómo tú vas a sacar adelante a la familia si él les daba todo, él les daba alimento, vestido, techo, ahora tú qué vas a hacer. Entonces, pues definitivamente le cortan esta autoconfianza a la mujer, ¿no? Como tal, para poder salir adelante con sus hijos y mucho más como para poder involucrarse en otra relación. E- Excelente. Ahora, económicamente, bueno, tomando en cuenta la parte de la terapia, ¿no? Económicamente siempre ha existido como que un conflicto, siempre he visto esta parte de, bueno, he escuchado, no siempre, quito esa parte de siempre, ¿no? Últimamente he escuchado esta frase. Es más fácil que un hombre con dinero acepte a una mujer sin dinero que una mujer con dinero acepte un hombre con dinero. Esto puede aplicarse también. Sí, de hecho, pues es un tema que también se debe tocar y platicar, porque también vamos a ser sinceros, ¿no? Cuando hay una familia reconstituida, hay muchas probabilidades, pues que por un lado continúe la expareja, ¿no? Y se dan mucho los casos en los que, pues, tienen pensión de por vida, ¿no? Las parejas. Y entonces, aunque gane muy bien, vamos a poner aquí el ejemplo del hombre, ¿no? Que es como que el que más frecuentemente se hace cargo de los gastos. Pues él ya formó su nueva familia, pero ¿qué crees? Que tiene que solventar todavía los gastos de sus hijos anteriores o del esposo anterior, ¿no? O probablemente ya los hijos sean adultos, pero pues como es la mamá de mis hijos, si se le descompone el carro, pues ¿quién crees que tiene que pagar? Yo, ¿no? Y entonces ahí tiene que desembolsar. Entonces, en esta parte, aunque ambos tengan, digamos, cómo solventar sus gastos, siempre se da el caso de que, ¿por qué entonces a mi familia le das tanto y a ella le das tanto, ¿no? Las comparaciones. O si yo gano, vamos a suponer, 200 pesos, ¿por qué te tengo que dar 100, no? Si tú ganas 400 y al final estamos en lo mismo. Entonces, aunque ganen de manera similar, siempre va a haber este conflicto por el dinero. Hay pues un artículo que menciona que el dinero está muy relacionado con el amor, ¿no? Y no precisamente
porque tenga que ver que si tienes más dinero te voy a querer más. No, sino porque el mismo compromiso que tú le pones para gastar, o más bien para ganar un dinero, es el mismo compromiso que le vas a poner a la relación, ¿no? El mismo compromiso que tú estás dispuesto, o el mismo trabajo que tú estás dispuesto a hacer para ganarte unos pesos, estás reflejando las ganas que le vas a poner a la relación también. Entonces, en este sentido, sí es un tema que se tiene que tocar, sobre todo porque no va a faltar que, que los hijos también lleguen a pedir, ¿no? Y no precisamente, y voy a poner un ejemplo, regresando a la familia esta que conozco, pues la hija de él quiso entrar a la universidad, ¿no? Y la hija de ella también, pero como ella no tenía los recursos, pues la mandó a que buscara una escuela pública. Y la otra, como su papá sí tenía recursos, la mandó a una particular. Y entonces los chiquitos se quedaron así como que, a ver, ¿qué está pasando, no? Y además, pues también ellos estaban en la escuela de gobierno. Y entonces era así como que, y entonces la única que se merece aquí que le paguen una escuela de paga es ella, porque el papá tiene más dinero. Y entonces este tipo de temas se tienen que tocar sí o sí y llegar a acuerdos. Es importante que antes de formar una relación reconstituida se tomen acuerdos y no acuerdos de manera verbal y que ahí se queden y que se los lleve el aire, ¿no? No, es importante llegar a acuerdos incluso de manera escrita. Por ejemplo, si yo en esta relación me voy a comprometer a que yo voy a cocinar, yo como mujer, pues lo escribo, ¿no? Ok, mi tarea va a ser cocinar. En el caso del hombre, que es que normalmente se cubre los gastos, si yo me voy a encargar de las cuestiones económicas, pues me voy a comprometer y de manera escrita lo coloco, ¿no? Yo me comprometo a los gastos económicos o a los gastos que implique la familia, ¿no? Y incluso los hijos pueden entrar en estos acuerdos, ¿no? Yo me comprometo a atender mi cama todos los días, a limpiar mi cuarto, incluso a colaborar con sacar la basura, con cuestiones que no nada más usan los papás, ¿no? Sí, ese uso común, ¿no? Por ejemplo, a limpiar la sala, a limpiar la cocina, y todo esto son acuerdos que deben quedar establecidos de manera escrita con la intención de que cada una de las partes se comprometa y no nada más se comprometa eh, por el bien de la relación, incluso por una armonía, ¿no? Por tener un ambiente de armonía durante durante esa transición, porque además también hay que mencionarlo y se me pasó hace ratito, tocar que en esta parte en la que las familias reconstituyen, perdón, sufren todas las partes un duelo y sufren un duelo desde que están perdiendo tal vez su espacio, su tiempo, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, cuando está el papá y el hijo viviendo en una casa y la mamá y la hija en otra, y de repente es así de que, pues, espérame, ¿no? O sea, ya, eso ya no lo vas a tener, te vas a ir a vivir a casa de ellas y entonces, pues ya perdiste todo tu espacio, ¿no? Ya no nada más es jugar videojuegos todo el tiempo, ya de este lado también tienes que colaborar, tienes que contribuir con ciertas labores de la casa. Es más, si queremos salir a pasear, aunque te quieras quedar a jugar, pues ya también tienes que salir con nosotros. Entonces es un compartir todo y para todas las partes llega a ser una pérdida el encontrarse en una nueva relación cuando ya hay más integrantes, ¿no? Perfecto. Me encantó muchísimo esta última aportación porque mencionaste una palabra muy importante, que es acuerdos. Bueno, pues el tiempo de esta emisión se ha terminado. Espero que todos los que nos estén escuchando y vean este video se les sea bastante útil. Vamos a seguir retomando estos temas. Este no es el único que vamos a comenzar. Le agradezco muchísimo a la licenciada Yasmín por su participación. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros. Muchas gracias, un gusto. Entonces, terminamos concluyendo esta misión, terminamos concluyendo con esta pequeña renovación con nuestra querida compañera y colega, la licenciada Yasmín. Gracias a todos nuestros suscriptores.
Vamos a compartirles los datos de la licenciada por si ustedes quieren tomar terapia y les interesa. La licenciada creo que sí está aceptando pacientes, no sé, sí, sí. Perfecto. Entonces al final del video van a ver sus datitos y en la descripción de los comentarios van a ver sus datos de la licenciada por si quieren comunicarse con ella y realizar una cita. Tengan excelente semana. Hasta luego.